Piali, neno toca Lilica al Tonac. Hoy, 24 de junio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la 10ª casilla de la cuarta trecena. Nuestro tonali Matlacli Atl, 10 agua. Este tonali, recuerden, es de la trecena Sesóchitl, cuyo regente es Huehuecoyot, el señor de la música, de la danza, del canto, del gozo por la vida, de la fuerza creativa y sexual. Y bueno, este tonali es del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo. Y este es un rojo vivo, candente, porque el signo Atl, miren que yo me he puesto de azul con rojo y además me puse estas preciosas piedras porque pues el agua, recuerden que la señora del agua que corre sobre la tierra pues es Chalchutlicue y ella pues es la de los chalchihuites. Bueno, pues yo pensando en todo eso y queriendo emular los dones del agua, pues me he puesto estos colores. El rojo porque es del rumbo del Tlahuistlampa y además porque el señor que rige al signo Atl es Xutecutli, el fuego alquímico, el que transformara a Nanahuatzin y a Tezistecatl en soles. Así que hoy estamos en la oportunidad también nosotros de convertirnos en soles. Este señor Xutecutli es una advocación, igual que lo es Huehuecoyot, de Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, que es el padre del regente o del acompañante más bien del numeral 10, Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana. Acá tengo este espejo maravilloso de obsidiana. Hoy nos toca mirarnos al espejo, en los ojos de Yayauquitezcatlipoca, que viene acompañado de un ave de ojos grandes que nos trae mensajes de allá, de ese espacio de silencio y de creación que es el Mictlán, que es Tecolot. Igual, recuerden que en el mundo maya ese lugar se llama Xibalbá y también el Tecolot va y viene de Xibalbá. Y lo estoy mencionando porque el señor de la noche que nos acompaña es Sinteotl, que también allá en el mundo maya estuvo, según la mitología, en el Xibalbá. Y bueno, pues Ixquic, Ixquic fue la doncella que sobre la mano recogió la semilla de ese señor del maíz y se preñó de él. Y los tecolotes la sacaron de ese mundo del Xibalbá para traerla al Tlalticpac, a la tierra, y que entonces nuestro maíz volviera a nacer aquí, en el Tlalticpac. El maíz es nuestro sustento, es nuestro hermano mayor, y también es una advocación, según la mitología, del mismo Tonacatecutli en el mundo nahua. Así que el Padre se hace presente en 3 advocaciones. Huehuecoyot en la trecena, Xutecutli como regente del signo y Sinteot como señor de la noche. Y su hijo Yayauquitezcatlipoca está con nosotros invitándonos a mirarnos en sus ojos. Mirarse al espejo de obsidiana no es un acto trivial. No es solamente buscar el reflejo físico. Este espejo es un portal. Ustedes saben que la obsidiana es una roca volcánica, es negra. Y miren, este ya es un espejo porque está pulido, bien pulido. Bueno, pues este espejo es el mismo señor Yayauquitezcatlipoca el día de hoy. El del espejo humeante también le llaman. Una de las deidades más bonitas del panteón nahua porque es el guerrero arquetípico. Es el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que está en todos lados, el que te confronta con tu verdad, el que te permite conocerte a ti mismo, el que le puso los retos también a Quetzalcóatl para que pues diera los pasos que tenía que dar y dejara ya el mundo nahua y se fuera al mundo maya según la mitología. Y bueno, pues allá es nombrado Cuculcán, nuestro señor Quetzalcóatl. Bueno, este Yayauquitezcatlipoca es el dios de la providencia, de lo invisible, de la noche, del jaguar. Su espejo no solo refleja lo que está frente a él, sino que también nos muestra el interior, lo que yace oculto, las verdades incómodas,
y también el destino. Cuando te miras en el espejo de obsidiana, en los ojos del mismo Yayauqui Tezcatlipoca, te confrontas con tu propia sombra, con tus fortalezas y con tus debilidades, o a mí me gusta más nombrarlas, tus áreas de oportunidad, con la dualidad inherente a tu ser. Una es la que está aquí hablando con ustedes y otra la que está aquí detrás del espejo. En esta nuestra sombra vamos a tener el desafío de reconocernos en toda la complejidad de nuestro ser. Es un desafío a la autoilusión. Hay un poema muy bonito que me compartió un amigo ya de Caltonac y se los quiero leer. Se titula también El espejo. El espejo. El autor es Ji Sang, es un autor, un poeta coreano de Corea del Sur, y dice así: no hay sonido en el espejo, no habrá otro mundo tan callado como este. Mis orejas están en el espejo y no me oyen, lamentable. Soy zurdo en el espejo, por eso no sabe cómo darme la mano. A causa del espejo no puedo tocar al yo del espejo. Sin embargo, si no hubiera espejo, no podría encontrar al yo del espejo. Aunque ahora no tengo espejo, siempre vivo en el espejo. Aunque no sé muy bien lo que está haciendo, lo imagino entregado a las cosas solitarias. Aunque el yo del espejo es opuesto al yo verdadero, uno y otro se parecen mucho. Es lamentable que no pueda examinarme en el espejo, aunque estoy preocupado por el yo del espejo. ¿Y tú cómo estás en ese espejo? En estos ojos de Yayauqui Tezcatlipoca. El espejo de Yayauqui Tezcatlipoca, como muchos otros espejos, nos ofrecen un universo que está fuera del ruido del día a día. En él vemos nuestro reflejo, pero también podemos ver todos los diferentes rostros que tenemos. La vida es un gran escenario y nosotros desempeñamos muchos roles. Por eso me gusta mucho cuando dicen que a través de otras personas tú te miras también. Cada ser que te encuentras y con el que convives es un espejo. En él te vas a ver reflejado y él en ti. Entonces, si tú quieres que haya un cambio, que tu reflejo sea algo maravilloso que la persona vea, transfórmate. Hoy está el fuego, por eso decía, estamos en la oportunidad de volvernos soles. Que el espejo que mostremos a los demás sea un espejo amoroso, que pueda mostrar esa agua que somos danzando con el fuego, el atlachinoli, para que seamos movimiento, que nuestra intuición se despierte, que nuestro cuerpo evoque la misma memoria de todos esos que han habitado en este espacio-tiempo, porque el agua guarda esa memoria y el agua está dentro de nosotros. Junto con la chispa, con el fuego de nuestro espíritu, hoy vamos a tener la determinación de si es necesario ir al Mictlán a renovar nuestras fuerzas, pues vayamos. Que el fuego nos purifique y que el agua dance con este señor Xutecutli y nosotros nos sintamos así, el atlachinoli, esa fuerza del guerrero. Y bueno, pues ahora les quiero leer algo muy bonito que encontré y dice así: Matlacli Atl, 10 veces el agua moviéndose en mi cuerpo con la fuerza de Yayauqui Tezcatlipoca, agua que es principio de todo, matriz de donde todo nace, fluyes eterna en los mitos de la creación, eres fuente inagotable de energía, de sagrada fecundidad. En ti, Atl, la memoria danza, el tiempo se pliega, eres un río sereno, un lago espejo, la lluvia que besa la calle, evocas instantes únicos, susurros del alma, despiertas pasiones, generas visiones, serpiente líquida que corre por la tierra dándolo todo,
o llevándote todo sin dejar nada. Las grandes sendas, las antiguas creencias te honran en los ritos cósmicos de purificación, en el umbral de la iniciación y en cada nacimiento. Eres el 80% de lo que somos, el pulso que nos mueve, la sustancia vital de la fotosíntesis, el hogar de innumerables vidas. Matlactli Atl, tú eres el mismo corazón del Anáhuac. Tu esencia se une al fuego, al atlachinoli sagrado, agua y fuego danzando, no en batalla, sino en unión, dualidad divina que crea, destruye, que florece y consume. No es guerra, sino un acto sublime, el arder que riega, el fluir que purifica, la combustión que renueva. Matlactli Atl, eres el tonali que hoy nos despierta, que hoy nos conmueve, que nos ayuda a tejer el pasado en el presente, el elemento que lo es todo, la fuerza que el todo lo puede. Matlactli Atl sigue siendo el misterio y la vida. Y bueno, nuestro conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlactli Atl, el elemento primordial que vivifica, depura, libera y fecunda. Además, tengo la fuerza de Xutecutli, el fuego que consume todo sentimiento discordante. Más aún, soy el mismo Atlachinoli, la energía que aviva la pasión, trayendo lo positivo a mi pensamiento, a mi corazón, para transformarme. Soy fertilidad, abundancia, creatividad en su máxima expresión. Un placer compartir. Quiero mandar un saludo a todas mis amigas que son Atl y de verdad que ellas son medicina cuando danzan así, con su agua y su fuego del espíritu. Bueno, pues si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy hay que aprovechar todo lo que es el agua y todo lo que puede generar en nosotros. Vamos a mirarnos en este espejo maravilloso, en los ojos de Yayauqui Tezcatlipoca. Timota.